Y con lo de la arquitectura moderna, en 1945 el arquitecto alemán Mies van der Rohe se convirtió en uno de los más polémicos diseñadores al comenzar la construcción de lo que sería el insignia de todo un movimiento arquitectónico. La casa está situada en Illinois, Estados Unidos, en medio de prados y árboles de gran tamaño bordeando el río Fox, un río que se convertirá en el mayor problema de la casa, ya que suele desbordarse debido a las copiosas lluvias de la región. Este fue el motivo principal por el cual la casa se construyó elevada sobre el terreno. Existe un amplio rumor acerca de una posible relación romántica entre Mies van der Rohe y la clienta, la doctora Farnsworth, pero en cualquier caso la relación entre el arquitecto y la clienta desembocó en los tribunales, negándose ella a pagar parte de los costes de la vivienda, estimados originalmente en $58,000 y que terminaron alcanzando $73,000. Bajo acusaciones de mala praxis, Mies ganó el juicio, pero el mobiliario de la casa, diseñado también por él, fue finalizado sin su supervisión. La vivienda consiste en una estructura metálica solo cerrada con vidrio, que responde a la concepción de un mirador, con lo que se brinda homenaje a la belleza del espacio que circunda la casa. La transparencia permite que desde el interior se tenga plena conciencia del paisaje, pero también actúa a la inversa. Al incorporar el espacio interior de la casa al exterior de modo tan radical, Mies actuó con tal responsabilidad y estudió cuidadosamente cada elemento en función de su repercusión, desde la vista del dormitorio hasta cómo afectaría el sol a la cocina. La planta del edificio se organiza a partir de 2 plataformas rectangulares. La primera de ellas, a la que se accede a través de 4 escalones lineales, carece de muros y cubierta, y actúa como terraza encontrándose separada del suelo por 4 pilares de acero. De ahí le siguen otros 5 escalones idénticos a los anteriores que facilitan el acceso a la segunda plataforma, situada esta a 1.5 metros del suelo, y que sostiene la vivienda mediante 8 pilares de acero. Ya en el interior, un núcleo central de madera contiene las instalaciones sanitarias y crea la separación entre la cocina, 2 dormitorios y la sala de estar. Como es evidente, la residencia carece completamente de muros, que han sido sustituidos por pantallas de cristal de piso a techo. Son únicamente algunas cortinas las que impedirían por tanto la visión hacia el interior. Al final, la construcción se finalizó en 1950 y su coste final superior al presupuesto inicial acabó provocando un grave distanciamiento entre la doctora y Mies. Independientemente de esta polémica, cabe destacar que la vivienda presenta problemas de diseño, lo que demuestra lo primitivo que era aún o la poca experiencia de los constructores a estos diseños tan avanzados que hacen compleja su habitabilidad, ya que carecen de refrigeración y por lo tanto se produce un efecto invernadero en verano. Asimismo, en invierno se produce un efecto de condensación por los enormes cristales de la misma. No obstante, y a pesar de todos estos detalles de la casa Farnsworth, se ha considerado un logro importantísimo dentro de la comunidad internacional arquitectónica y ha sido un claro ejemplo inspirador en la arquitectura contemporánea. La concepción de la casa brinda un homenaje a la belleza de la naturaleza que envuelve a la vivienda. La transparencia de su enclaustrado interior permite que desde adentro se tenga plena conciencia del paisaje. La omisión de un camino de acceso y de otros elementos urbanísticos desligan a la vivienda de cualquier intervención humana y la conciben como un objeto artificial que se implanta en la naturaleza como si se hubiese depositado desde el aire. Todo esto y más la convirtieron en todo un símbolo de la arquitectura internacional moderna.